Muy bien. Vamos a comenzar. Ahora sí, entramos nosotros a la novena experiencia de aprendizaje, sesión 29, actividad 1. Cuando ustedes envíen su archivo de trabajo, mándenlo como sesión 29 de tutoría, nada más, ¿ya? No me manden semana, me mandan sección, no, solamente yo me guío por la sesión 29, actividad 1, tutoría. Y su nombre, ¿ya? Muy bien. Listo, vamos a trabajar el tema. Jamie. Identificamos los asuntos públicos que afectan nuestro desarrollo integral. Ya, en esta experiencia de aprendizaje, nosotros vamos a identificar las características de un asunto público y cuánto nos afecta a nuestro desarrollo. Esta actividad nos va a permitir a nosotros poder también establecer alternativas de solución a este asunto público para así de alguna manera poder desarrollar mejor nuestro aprendizaje con un compromiso personal. Y tenemos como reto la reflexión, que lo vamos a hacer a través de un cuadro sobre problemas de mi comunidad y de mi país, ¿no? Luego vamos a elaborar nuestro compromiso personal y autoevaluamos nuestro aprendizaje. Vamos con este pequeño cuadro que nos va a permitir reflexionar, ¿ya? Aquí tenemos situación, dice. En la zona donde vives hay constantes robos. ¿Los robos son un asunto público o un asunto privado? ¿Asunto público? Público, correcto. Entonces yo lo voy a catalogar como asunto público. Ya, le voy a poner para eso una estrellita. Asunto público. Listo. Ya. El siguiente dice, tus vecinos discuten con frecuencia y cuando lo hacen se escuchan sus gritos. ¿Será un asunto público o un asunto privado? Privado, creo, mi. Privado, correcto. Entonces vamos a poner acá un asunto privado. Ya, listo. Un amigo un amigo tuyo enfermo y sus padres lo tienen que cuidar permanentemente. ¿Asunto público o asunto privado? Asunto privado, profesora. Y jalamos la estrellita para acá. Siguiente. ¿Escuchaste en las noticias que algunos terrenos fueron invadidos? Asunto público. Público, profesora. Ok, listo. Vamos a ponerle asunto público. Siguiente. Los padres de tu amigo se están separando, ¿no? Y él te contó que su papá se fue de la casa, por ello está muy triste. Asunto privado. Asunto privado. Privado. Le ponemos otra estrellita, asunto privado. Y ya tenemos completado, hemos podido diferenciar, ¿no? Hemos podido diferenciar nuestro asunto público del asunto privado, ¿ya? Vamos al anterior, el anterior. Listo, y aquí tenemos nuestra evaluación. Pero este de acá, por ejemplo, dice, tus vecinos discuten con frecuencia y cuando lo hacen se escuchan sus gritos. ¿No es un caso de violencia? Díganme ustedes. ¿No sería un caso de violencia? Tus vecinos discuten con frecuencia y cuando lo hacen se escuchan sus gritos. ¿No es un caso de violencia? A ver, pensemos. ¿Y los asuntos de violencia son asuntos públicos o son asuntos privados? Público. Yo creo que son privados porque algunas personas no saben de lo que está pasando y bueno, y por eso creo que es privado. Yo pienso que el asunto privado puede ser acá un amigo tuyo enfermó y sus padres lo tienen que cuidar permanentemente. Bueno, ese sí es un asunto privado. Pero en el caso de acá tus vecinos discuten con frecuencia y cuando lo hacen se escuchan sus gritos, ya pasa a ser un asunto de violencia.
Entonces, para eso siempre se está la línea 100, ¿no? La línea 100 uno llama en caso de una situación de violencia. Por lo tanto, pasaría a ser un asunto público, ¿ya? Este sí es un asunto público. Claro, que la causa, el motivo puede ser privado, pero como dicen, ¿no? La atmósfera, el ambiente es común a todos, ¿no? Y se puede, pues quizás una o dos, pero ya cuando siempre es crónico y constante el tipo de violencia con el cual se están gritando constantemente, entonces ya pasa a ser un asunto público. Ya no, ya deja de ser un asunto privado porque ya está perturbando la estabilidad emocional de los que cohabitan o los que viven a su alrededor. ¿Me dejo entender? Entonces, pasaría a ser un asunto público. Un amigo tuyo enfermó y sus padres tienen, ya bueno, eso sí sería un asunto privado, ¿no? Escuchaste en la noticia algunos terrenos, eso sí sería un asunto público. El padre de tu amigo está separado, ese también sería un asunto privado. Y en las zonas donde hay constantes robos sería asunto público. Entonces, así sí lo definiríamos bien. Así. ¿Te das cuenta? Ahí está. Vamos con la siguiente acá. ¿Lograste diferenciar un asunto público de un asunto privado? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, chicos. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, escuchamos. Creo que el asunto público es para que todas las personas lo escuchen, ¿no? O sea, y sepan. Y el asunto privado es cuando así hablan entre ellos y no cuentan a nadie. El asunto público es cuando es necesario contárselo a todos por la gravedad, y el privado es el que se puede mantener sin contar. Ya dice, es necesario, no, dice, ¿lograste diferenciar el asunto público y el asunto privado? Sí, correcto, vamos a poner acá sí, porque ¿de qué te has dado cuenta? Me di cuenta de que es necesario, poner, ¿no? A todos en alerta, me dijeron por ahí, a todos en alerta, porque compromete, ¿no? O involucra el bienestar de la comunidad. O sea, ahí es donde entra a tallar la diferencia, ¿no? En cambio, un asunto privado solamente implica a la familia, al grupito, a 3 miembros o solamente a la persona. Por ejemplo, un problema económico no es un asunto público, es un asunto privado. ¿Se dan cuenta? Un problema de salud de un pariente es un asunto privado. Pero un problema, por ejemplo, de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, de secuestros al paso, ¿no? Un problema de violencia, ya deja de ser un asunto privado para ser un asunto público, ¿se dan cuenta? Acá su compañero Valentina León me dice, un asunto público es todo tema que resulta de interés general, porque compromete a toda la comunidad, ¿no? O a la localidad, ¿no? Y está relacionado con los derechos de las personas, el bienestar colectivo, y puede tratar aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales, hasta medioambientales. Muy bien, gracias por su respuesta, Valentina. Entonces, de eso se trata, pues, el asunto público de un asunto privado. Vamos a ponerlo acá en la segunda pregunta. Listo. Entonces, estamos respondiendo de alguna manera con nuestros saberes, lo que acabamos de aprender. Vamos a cambiar de otro color. Listo. Medioambientales, ¿verdad? Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué características, ahora sí, me preguntan, tienen los asuntos privados? A ver. Parece que en chat me están respondiendo. Situación que atañe únicamente a los que están directamente relacionados a ella, ¿no? Y a los cuales no son de relevancia para la sociedad. Correcto. Respuesta de Isabel Nicole. Gracias, Isabel. Entonces estamos entendiendo de que es un asunto público y que es un asunto privado, ¿no?
Por ejemplo, una separación familiar sería un asunto privado, porque solamente los afectados son los miembros de esa familia, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre un asunto público y un asunto privado. Muy bien, hemos completado nuestras respuestas y ahí lo tenemos. Muy bien, gracias por la colaboración a aquellos que escriben en chat y nos ayudan pues a poder resolver estas preguntas. Ahora sí, ¿qué es un asunto público? Dice, en toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, está relacionado con aspectos sociales, políticos, étnicos, culturales, hasta medioambientales. También puede expresarse como necesidades, deseos, aspiraciones que promueven el bienestar, ¿no?, de todos. De eso se trata el asunto público. ¿Cuáles son sus características? Están relacionados a muchas personas y todos ellos que pertenecen a una comunidad. Para lograr la solución deben de participar también las instituciones, la ciudadanía y los ciudadanos, ¿no? Perjudica o beneficia a muchas personas, tal como lo vemos en la imagen, ¿no? O sea, para poder lograr un resultado, una solución del asunto público, nosotros tenemos que ser parte de la solución y en conjunto dentro de la comunidad tomar acciones para que se pueda restablecer el orden. Vamos por aquí. Un asunto público, por ejemplo, el comercio ambulatorio, porque los comerciantes ambulantes, pues, se podría decir que cubren toda la vía pública, ¿no es cierto? Ahora con esto de la pandemia, esa vía pública se convierte en un factor negativo para tu salud, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que pasa con este comercio ambulatorio? No pagan impuestos, no tienen un seguro médico, utilizan la vía pública. O sea, ya de por sí están haciendo 3 acciones que van en contra del bienestar de todos. Por ejemplo, el no pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya está afectando los distintos beneficios que nosotros recibimos. Por ejemplo, salud, educación, seguridad ciudadana, están pues bajo el pago de esos impuestos. Otro, no tienen seguro médico. Estas personas, como se han acostumbrado a ganar el día a día, lamentablemente pues no tienen un seguro médico. Creen ellos que no van a necesitarlo. O que el día que se enferma van con su dinero y pagan una consulta. Pero hay enfermedades pues que no son de un día, que tienen todo un largo proceso, un largo tratamiento. Entonces necesitan un seguro médico. Utilizan la vía pública, sí, a raíz de que de repente en un inicio sus ingresos son poco y no puede pagar un espacio, un local, entonces comienza como vendedor ambulante. Pero eso no significa que se va a quedar como vendedor ambulante, ¿no? Eso significa que más adelante, ajustándose a la legalidad, de alguna manera ya va a dejar la vía pública para por lo menos alquilar, ¿no?, una tiendita donde pueda vender sus productos. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que en un inicio este comercio ambulatorio haya salido o haya brotado de esa manera no tan beneficiosa para el público, pero de alguna manera tiene que entrar a la legalidad para no quedarse como un asunto público. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos nosotros analizando un asunto público en este caso, ¿no? Bien, vamos por acá. Vamos al cuadrito. Vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Vamos a identificar primero un asunto público de tu comunidad. Luego, cómo te afecta, ¿no? Y luego, qué solución propones. A ver, un asunto público de tu comunidad, voluntarios. Los robos en las calles, la inseguridad ciudadana. Los robos y la inseguridad ciudadana en las calles. En las calles de Caraballo, porque estamos en Caraballo. Ok, listo. ¿Cómo te afecta, Rumiche? Quitándome objetos de valor
y haciendo que la economía de mi familia sea inestable. ¿Ya? Mi familia sea inestable, correcto, porque constantemente va a querer comprar lo que le han robado y bueno, pues al darle a él está de repente restándole a otra necesidad que debe ser cubierta en su familia. ¿Qué propones para la solución de este problema? Y los que me escuchan también pueden poner sus propuestas de solución en el chat para poderlo copiar. Una caseta de vigilancia y cámaras. Ya, una caseta de vigilancia con cámaras. Especialmente, ¿no? En las zonas donde es más concurrente, ¿no? En zonas concurrentes y peligrosas, ¿no? ¿Alguien me está ayudando por aquí? Listo. Dice, ahora, Valentina León está dando otro aporte, pero vamos a leer el aporte de arriba. ¿Quién dijo? Ah, ok, ya. Muy bien, entonces su compañero ha propuesto esta solución, ¿no? Ahora, un problema de tu país, según lo que me dice Valentina, La violencia, profesora. la violencia, pero Valentina me había puesto La violación. ya. Contaminación me había puesto Valentina, Isabel Nicole me puso pandemia del COVID, ¿no? Profesora, Dígame. yo escribiría en país Ajá. la corrupción de presidentes, de los presidentes. Ya, la corrupción de los presidentes, eso claro, lo trata el Poder Judicial, puede ser. Vamos a ponerlo tal como ustedes lo están poniendo, ¿ya? Me han puesto la contaminación, me han puesto las violación, creo que me pusieron ahí también. Sí, la Violación, violación. violación sexual. Sexual, ¿no? Ok, Sí. listo. Y otros me han puesto la corrupción, que estoy escuchando ahorita. Corrupción. Y, a ver, vamos a ver el chat. Ah, la pandemia COVID. La pandemia COVID. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los problemas de asuntos públicos, ¿no? De tu país. Ahora, ¿cómo te afectan estos problemas? ¿Cómo te afectan? Sobre la violación sexual podría afectar a la salud mental y emocional de los adolescentes y niños. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta además de su compañera Valentina? ¿Alguien más su respuesta? ¿Cómo te afecta estos problemas? Ya la contaminación me afecta la salud. Vamos a poner la salud mental y física. ¿Ya? Claro, la salud mental y física, ¿no? De los adolescentes y niños. Correcto. Ya. ¿Qué más? Otro motivo, ¿cómo te afecta? A ver. ¿Nadie? Cintia, Adriana. Sobre la contaminación podría ser que nos afecta también a nuestra salud. Ya, sí, ya pusimos ya eso. O sea, nos afecta la salud mental y física de los adolescentes y los niños. ¿De qué otra manera más te afecta? Por ejemplo, acá tenemos la corrupción, ¿no? ¿De qué manera te afecta la corrupción? ¿Mm? Puede ser de que no se cumplan las leyes. Ah, ok, no se cumplan las leyes, muy bien.
Ya, no se cumplan las leyes. ¿Qué más? ¿Alguien más? No se cumplan las leyes y se pierda. A ver, por favor, ese audio. Ya, a ver, por acá. Nos afecta al país y a los ciudadanos, dice. Ok. Ya, entonces ponemos, por eso les digo, ¿no? No se cumplen las leyes, ¿no? Y las personas, eh, las personas más vulnerables no son atendidas. Y son las más afectadas. Claro, no son atendidas en los debidos plazos, ¿no? Porque eso de la corrupción te atrasa en tiempo. O sea, si tu proceso, por ejemplo, ya sea legal, médico, de salud, se pudo haber hecho en 2 días, con la corrupción lo haces en un mes. ¿Por qué? Porque le dan interés por encima de tu necesidad a otros que de repente han llegado mucho después de tu atención. Y eso significa corrupción. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué propones como solución para este problema? O para estos 4 problemas. ¿Qué propones? A ver, todos voluntarios, ¿me ayudan? ¿Qué proponen? Hacer tachos de reciclaje. Ok, sepa la contaminación. Organizarnos, ¿no? Organizarnos para, sería para habituar, para enseñar hábitos, ¿no? Enseñar hábitos del uso de los tachos de residuos, ¿verdad? Porque esto es un hábito, o sea, eso que nosotros separemos la basura y que salgamos con nuestras bolsitas de basura a poderla depositar en el plástico correspondiente, eso se vuelve un hábito que se tiene que trabajar desde ya. Hay, ¿cómo se llama? Países que ya incluso hasta están ahorrando en agua. Tienen un sistema en el tanque totalmente distinto, ¿no? Hay países que están trabajando con el plástico, con el tecnopor, tratando de alguna manera de reutilizarlo, pero a nivel gama, o sea, con muchos residuos, ¿no? Entonces, eso merece pues organizarnos para enseñar hábitos del uso adecuado, ¿no? De los tachos, de residuos, ¿no? Etcétera. Otra propuesta. A ver, díganme otra propuesta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, Miss. Que no haya la corrupción, Ya, pero que ¿qué todos, planteas para la corrupción? que sea más seguro, o sea, Que se que aplique la creen ley. centros, ajá, que se aplique la ley, que se creen centros que informen a los presidentes, que algunos también, ¿cómo se llama? Ok. ¿Cómo se llaman esos mis que participan en las reuniones del presidente? Ministros. A los ministros también que les enseñe un poco de historia, porque algunos ministros son jóvenes y no saben la historia. Ok, entonces vamos Hay a... algunos que no saben historia. Ok, entonces, y deben de por lo menos enterarse, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Para el problema de la corrupción, del COVID, ¿no? Se exige, ¿no? Se exige, o mejor dicho, exigir a las autoridades, así, ¿no? Exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley, ¿no? Cumplimiento de la ley para ¿no? el debido logro del bienestar común, ¿no? De esa manera, pues, no se cae pues en la corrupción, ¿no? Se exige a las autoridades el cumplimiento de la ley para el debido logro del bienestar común bajo
sanciones penales en casos de corrupción. ¿Ya? Listo. Y ahí lo tenemos nosotros, nuestro cuadrito. Ahora, muy parecido a esto lo hemos hecho con la participación de sus compañeros que han podido aportar, ¿no? Para la construcción del cuadrito. Pero ustedes también lo van a tener que trabajar de forma individual en nuestro reto. ¿Ya? Vamos a agrandarlo para que lo puedan ver. Listo. Se observa, ¿no? Vamos por acá. Ahora, reflexionemos sobre lo aprendido. ¿Cuáles son los asuntos públicos que están afectando a mi comunidad? Vamos a reflexionar. Asuntos públicos que afectan a mi comunidad, pues, como hemos mencionado, la contaminación ambiental. Los robos. La delincuencia y robo. Delincuencia. Coma. ¿Y qué más me mencionaron en el cuadrito? Corrupción y violación. Ya vamos a ponerle eso ahí. ¿No? Corrupción y violación. ¿Ok? Son los problemas que afectan a mi comunidad. Listo. Ya está. Seguimos por acá. ¿Cuáles son los asuntos públicos que están afectando al país? Acá, por ejemplo, en comunidad sería contaminación ambiental, delincuencia, corrupción y violación. Ya. ¿Y cuál sería el problema que están afectando al país? A ver, díganme ustedes. La corrupción. La corrupción, ¿correcto? La COVID también. La corrupción y el COVID-19. ¿Listo? Ya está. ¿Podemos hacer algo como ciudadanos y ciudadanas para solucionar estas problemáticas? ¿Ustedes qué dicen? A ver, Sí, no, sí puedes, porque apoyándonos mutuamente, sobre todo en la contaminación ambiental. ya, apoyarnos mutuamente, ya. Primero, porque tenemos acá casos de delincuencia, casos de corrupción, casos de violación. Entonces, como primer punto tenemos nosotros que denunciar esos casos. Denunciar los casos, ¿no? De corrupción, violación, ¿qué más habíamos mencionado? Delincuencia, ¿verdad? Delincuencia, punto. Ya hicimos el primer paso, es denunciar. El segundo paso, ¿qué más? Organizarnos, ¿verdad? El segundo paso será organizarnos. Ya, a ver, vamos a poner acá, organizarnos. Y organizarnos para asumir tareas específicas. No, punto. Entonces, la manera como podemos nosotros solucionar un problema de... Ya está, listo. Un problema o un asunto público, ¿no? Que afecta a la comunidad. Ya, seguimos por acá. Ahora, es importante que las niñas, niños y los adolescentes se involucren en los cambios que necesita nuestro país para que se convierta en el mejor lugar para vivir. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué sería importante? A ver si me responden en chat o me responden en audio. Levante la mano quien quiere participar. A ver, vamos a preguntar.
A ver, te escucho, Cristian. Es importante que los niños o niñas de los adolescentes en los cambios de edad y nuestro país es convertido en mejor lugar para vivir. Sí, porque enseñaríamos mejor a nuestros hijos en el próximo futuro, enseñaríamos bien nuestra cultura que era antiguamente los héroes nacionales que hubieron, que nos salvaron la patria, que lucharon por la patria, que defendieron el pueblo, que lucharon hasta la última, que lucharon hasta morir, todo por su patria. Muy bien. Vamos a leer la respuesta. Dice así, ¿no? Es importante que los niños y niños, los adolescentes se involucren en los cambios que necesita nuestro país para que este se convierta en un mejor lugar para vivir. Sí, dice su compañero. Para construir, ¿no? Para construir una nueva generación con los valores de nuestros héroes. Ya, muy bien. Acá Valentina León me dice, así nos ayudamos y protegemos en el futuro. Ah, ya, muy bien, lo complementó, ¿no? Ajá. Claro. Muy bien, vamos a poner acá esto, ¿ya? Dicen, para ayudar y proteger a los, muy bien, héroes, ¿no? Para ayudar y proteger a los niños de nuestra sociedad. Últimamente suceden casos tan atroces, no solamente de robos, trata de personas, secuestro de pequeños, ¿no? Y de verdad, pues que no solamente sucede en nuestra sociedad, también sucede en nuestro distrito, pero que como son personas bastante humildes, muchas veces estas situaciones ni siquiera salen en las noticias, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando salen a las calles, por favor. No confiarse, porque ya soy grande, puedo caminar por todo lado. Ya no estamos en una sociedad como antes, ¿no? Tenemos que volver a reconstruir esta sociedad, verdaderamente, como dijo su compañerito, con elementos y con valores de los antiguos héroes, ¿no? Que en vez de sacrificar pues a los niños, más bien por el contrario, los protegen y les dan una nueva sociedad donde ellos puedan desarrollarse de forma integral, ¿no? Entonces, y sí para la construcción sí para construir una nueva generación con los valores de nuestros héroes, ¿no? Y poder ayudar a proteger, ¿no? A proteger a los niños de nuestra sociedad. A los niños, sí, de nuestra sociedad, correcto. ¿No? Muy bien con la reflexión de los estudiantes. Muy bien, entonces aquí abajito también tenemos una pequeña reflexión. Dice, ¿no? Es importante que todos y todas nos comprometamos con las soluciones, ¿no? A los asuntos públicos que nos afectan y que asumamos pues el compromiso de contribuir desde el rol que tenemos juntos y juntas para poder lograr todo lo que nos proponemos. En este caso, trabajar los asuntos públicos, ¿no? De una manera reflexiva, colaboradora dentro de nuestra comunidad, para que de esta forma podamos, pues, de alguna manera bajar el nivel de delincuencia, bajar el nivel de corrupción, de violación de menores, entre otros asuntos que se presentan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros nuestra reflexión desarrollada. Acá. Mis retos de aprendizaje. Vamos a explicar el reto. El reto es el mismo cuadro que tú has hecho, pero lo vas a hacer tú a tu realidad, ¿correcto? O sea, vas a observar tu comunidad y vas a decir qué problema, cómo te afecta y qué propones para solucionarlo. Luego también un problema de tu país que tú consideres que es el más necesario, ¿no? Igual, cómo te afecta y qué propones para solucionarlo. Para eso ya hemos hecho un ejemplo con ustedes, entonces este reto se va a volver más fácil en su desarrollo. Vamos por aquí. Aquí tenemos nuestro compromiso. ¿De qué manera nosotros
podemos promover la participación en el asunto público. Tú vas a establecer 4 acciones para poder promover la participación en el asunto público de tu comunidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dígame, Cristian, ¿te escucho? Cristian, ¿me escuchas? Ah, ¿se quedó con la manito arriba? Ok, ya. ¿Alguna pregunta por chat? No, se entendió. Se entendió, ¿verdad? Un trabajo bastante sencillo porque ya hemos hecho el cuadrito, entonces ya ustedes ahora lo hacen de forma personalizada. Muy bien. Y luego vas a autoevaluar tu aprendizaje, ¿no? ¿Pudiste identificar las diferencias en asunto público, en asunto privado? ¿Pude identificar algunos asuntos públicos que afectan a mi comunidad? Por supuesto. ¿Logré proponer alguna alternativa de solución para los asuntos públicos? Por supuesto, también lo has hecho. Y esta pregunta te va a llegar al WhatsApp para que lo puedas tú responder como metacognición de los saberes aprendidos del día de hoy, ¿ya? Y la fecha de presentación es hasta el 22 de noviembre, ¿ya? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No, Miss. Ok, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima. Nos vamos al WhatsApp para responder la pregunta final. Chao, Miss. Chao, cuídense. Cerramos por aquí. No quiere cerrar la reunión. Chao, Miss, cuídese, Dios te bendiga, hasta la